Háblamelo. Será el Bluetooth. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Esta es la cuarta emisión de Archivo de Fanzines del Instituto Bogotano de Corte. En esta ocasión, pues yo soy el invitado. Para los que no me conocen, soy Chirrete Golden. Y pues yo voy a estar comentando una selección de 10 fanzines de mi colección personal de publicaciones. Algunas seriadas, algunas que salieron solo una vez. En algunas participé, otras son de amigos míos. Pero digamos que las seleccioné porque todas guardan alguna historia en particular. Entonces, pues vamos a arrancar. Me gustaría arrancar por empezar con este fanzine. Que digamos fue la primera publicación en la cual yo pues trabajé. Se llamaba Mocasín y pues la empecé a hacer con 3 amigos más en la época de la universidad. Digamos casi que sin saber mucho sobre fanzines, sobre publicaciones seriadas. Todo lo hacíamos lo diagramábamos en Word. Y luego hacíamos un machote con el que luego íbamos a una fotocopiadora a sacar nuestras impresiones. Este fue un fanzine que sobre todo se dedicó como a hablar de la escena musical de Bogotá en ese entonces. Esto fue en 1999. Y pues realmente pues era un ejercicio más de saber lo que pasaba en cuanto a rock, punk, ska en esas épocas en Bogotá. Entonces decidimos sacar esta publicación. Yo ahí escribía y hacía dibujitos. Y pues estos fueron, digamos, los primeros pinitos en cuanto a publicaciones seriadas. Pues en sí en el fanzine escribíamos sobre casi todo. Digamos que muchas veces nos sirvió para entrar gratis a conciertos. A veces hacíamos como una reseña del concierto, de las bandas. Y realmente lo que hacíamos con este fanzine pues era... A veces lo regalábamos o a veces lo dábamos a precios muy baratos. Pero digamos que sí nos funcionó en ese momento para hablar un poco de lo que queríamos, ¿no? Tenía como cosas muy lúdicas, a veces eran como muy, pues por mamar gallo. Pero digamos que siempre había un contenido que era, pues con tendencias muy antifascistas, digamos. Y bueno, de este alcanzaron a salir 3 números a lo largo de 2 años. Vemos que no fue... Periódicamente salía muy, pues de vez en cuando, digamos, cuando teníamos el tiempo de reunirnos a armar esto. Y pues realmente lo que hacíamos en realidad era divertirnos, ¿no? Como que no era mayor pretensión. Y pues alcanzamos a sacar 3 números. A mí solo me quedan 2 copias.
Pero bueno, pues digamos que fue una etapa muy chévere, de mucho aprendizaje, digamos, de prueba y error. Sacábamos un cómic en cada número. Y bueno, digamos que ese fue mi primera intención como creador de fanzines. Y pues como ven es pura fotocopia. Como les decía, lo diagramaba en Word, así era muy... Pero pues fue muy divertido. Mucho tiempo después, en el año 2008 yo me encontraba viviendo en la Ciudad de México. Y pues con algunos amigos, sobre todo con Rex Bantron, decidimos empezar un proyecto de publicación seriada, que era Basurama, que solo vio la luz un solo número. Ahí quedó todo el proyecto, pero digamos que fue un ejercicio bien interesante, como de diagramación, de ilustrar, de contenido, sobre todo de armar como una narrativa con lo que montábamos ahí. Nuestro interés sobre todo en esta publicación era ilustrar, poner ilustraciones junto a la otra. Digamos que tenía una pequeña editorial. Y pues también era un poco prueba y error, ¿no? Sobre todo era más ver nuestras ilustraciones impresas y poder hacer algo con ellas. Sacamos 1000 copias de todo fue a blanco y negro, en escala de grises, y la portada pues tenía este detallito en rojo. Pero pues como les decía, era como unos ejercicios de ilustración y ver cómo funcionaban como una imagen con la otra. Entonces, la mayoría de ilustraciones pues son hechas por mí, pero digamos que el proyecto al final se amplió y quiso contar con el trabajo de mucha más gente. De este fanzine regalamos como 600 copias en una fiesta en la que hicimos como una especie de lanzamiento de la revista y una exposición con obras de los que participaban. Y las otras, digamos que las que se repartieron, pues algunos se vendieron, otras pues iban a parar como a bibliotecas de gente que coleccionaba fanzines también. Pues fue bien interesante, ¿no? También como que nunca habíamos hecho el ejercicio de convocar gente para que trabajara pues haciendo este tipo de cosas. Entonces fue bien chévere el ejercicio. Entonces hay gente de México, pero también hay gente de Colombia. Está Stingfish aquí. Y pues nada, era eso, ¿no? Digamos que aquí están los participantes de esta versión. La idea era sacar uno cada 3 meses, pero pues nunca salió otro número más. Por esas mismas épocas, esto fue en el 2008, una amiga mía fue como a hacer un proyecto artístico en la Ciudad de México, Inti, del proyecto Volcán. Ella se encontraba en México y pues yo la conocía allá. Y hablando como de sus cosas y lo que yo estaba haciendo allá, decidimos hacer un taller de fanzine, un taller gratuito de fanzine, en el que pues a la gente que se le invitara o que tomara el taller pudiera desarrollar un fanzine. Entonces nosotros decidimos sacar pues Atroz fue realmente un ejercicio sobre cómo crear un fanzine desde cero, y nos pareció como muy chévere la iniciativa de convocar a la gente para que tomara el taller y digamos que aprendiéramos todos, los que tomaron el taller como los que nosotros que lo dictábamos. Entonces fue bien interesante esta publicación, y es como de las que más les tengo cariño, porque al final se inscribieron al taller como 12 personas.
De ahí conocí a dos amigos, pues que todavía son muy buenos amigos míos. Y la dinámica fue muy interesante porque la idea era que cada uno hiciera un fanzine original con las piezas que se hicieron durante los 2 días del taller, que pues eran ilustraciones, dibujos, collage con papel recortado y revistas. Realmente era muy libre como la manera de trabajar de cada uno, pero entonces nuestro interés era que por cada persona que tomara el taller saliera un fanzine original con las piezas pues que se hicieron en ese taller. Y digamos que de los 12 fanzines originales, pues al final escogimos como las piezas que más nos gustaron a cada uno para editar este fanzine final. Digamos, aquí utilizamos un stencil como para jugar también con los materiales. Entonces yo me quedé con dos fanzines originales, pues que ya nadie los reclamó. Y pues al final editamos este último, que pues tiene las ilustraciones de todos los que tomaron el taller, la selección, digamos, de los que hicimos, un pequeño texto escrito por Inti, y pues ya el resto son como ejercicios gráficos, ilustración, collage, y pues fue interesante, ¿no? Como que al taller se escribieron pues gente que hacía graffiti, diseñadores gráficos, gente que no tenía nada que ver con las artes, pero pues le pareció interesante, además que era gratuito. Entonces pues esa parte también fue bien chévere. Desde se imprimieron 1000 copias también, y en una fiesta que hicimos de lanzamiento se regalaron 500. Y el resto pues se pasaron de mano en mano, algunos se vendieron, pero pues fue como bien interesante el ejercicio. Hay un blog en internet por si quieren saber más de este proyecto, que es pandillaatroz.blogspot.com. Hay como un resumen de todo lo que fue el taller, de las piezas que se armaron, de la exposición en la que lanzamos el fanzine y montamos unas piezas originales de cada uno. La portada se hizo en serigrafía con una tinta como plateada. La hizo Rex Vantron, que también era parte, digamos, del comité editorial, y pues fue una experiencia bastante enriquecedora haber hecho esto. Para el año 2009, digamos que yo seguí trabajando, haciendo publicaciones pues muy desentendidamente. Digamos que no había ninguna pretensión más que publicar los dibujos e ilustraciones que yo hacía, y pues quiero hablar de un par de fanzines de mi buen amigo Meca Mutanterio de la ciudad de Puebla, que él por su lado, pues viendo lo que estábamos haciendo, decidió también crear sus 2 fanzines. Quiero hablar en especial de este, pero este es como una muestra pequeña de lo que es su trabajo editorial. Vemos que en esa época él hacía muchos cómics, pero le gustaba también pues experimentar con diferentes técnicas, la serigrafía, y pues fue como en ese momento, fue como pues bien interesante como que llegaran esta pieza a mis manos, ¿no? Y como ver todo el trabajo que había detrás. Digamos que eso me dio más ganas de seguir haciendo cosas pues como por ese estilo. Pero de Meca quiero hablar específicamente de este fanzine, porque la historia que hay detrás es muy interesante. Él decidió hacer un cómic sobre un tagger muy famoso que existió en México, que fue Ruido. Digamos que se hizo muy famoso porque casi que llenó todas las ventanas y las sillas y algunos espacios del metro de la Ciudad de México.
Muchos lo conocían porque usaba ácido en los vidrios, entonces digamos que su marca, pues al día de hoy todavía hay un montón de tags de él, ¿no? Y todo lo que pasó con él fue bien interesante porque lo cogió la policía, digamos que en poco tiempo se volvió una leyenda, no solo porque su marca estaba en todos lados, sino porque también, pues el hecho de que lo hayan cogido se volvió noticia ya, entonces muy inteligentemente Mecha Mutanterio hizo este fanzine contando la historia de cuando conoció a Ruido, o pues de quién era Ruido, ¿no? Quién era Ruido detrás de la leyenda un poco. Y pues sacó este mini cómic que me parece muy acertado, lo sacó en el momento en que él ya había librado como los problemas con la ley. Y pues digamos que en resumidas cuentas está aquí toda la vida y la leyenda de ese personaje Ruido. Entonces digamos que fue muy interesante para mí poder ver cómo se materializaban pues esas historias que uno va escuchando por ahí o va conociendo. Bueno, digamos que para esa misma época, en el 2009, 2010, yo seguí como con la idea de publicar cosas, hacer fanzines, muy desenfadadamente, ¿no? Siempre sin ninguna pretensión. Digamos que este proyecto que les voy a mostrar ahora sí fue como algo muy pensado previamente. Esta publicación se llama Tandem, o se llamó Tandem, poco haciendo alusión a las bicicletas de dos puestos. Digamos que me gustó mucho el concepto de poder como colaborar, como girar hacia un mismo lado, dos personas diferentes. Entonces esta publicación se trató sobre todo de trabajos fotográficos, o que incluyeran la fotografía sobre todo. Entonces digamos que hubo una selección de personas que trabajan con fotografía o con imagen fotográfica, y decidimos invitarlas, hacerles una invitación para formar parte de esta publicación. Esto lo hice yo con una chica mexicana que en ese tiempo firmaba como Lobo, pero digamos que el punto común ahí entre los dos fue la fotografía como tal. Entonces fue una publicación también como bien express que pudimos hacer. También son fotocopias, digamos que armamos una diagramación digital, hicimos un machote y a partir de ese machote sacamos muchas fotocopias láser. Y pues digamos que los resultados me gustaron bastante. Sobre todo porque los colaboradores eran gente que no, pues ajenas como a este mundo del fanzine, las publicaciones gratuitas, porque esta también pues se regaló de mano en mano. Entonces aquí hay algunos trabajos, digamos, todo era como de carácter fotográfico, o gente que hacía visuales, que de alguna manera fue traducir su trabajo audiovisual a lo impreso, ¿no? Entonces pues pasan cosas como estas, ¿no? Como ese glitch. Digamos, hay fotografías de Héctor García, que es uno de los fotógrafos pues clave de la historia de la fotografía en México. Y bueno, otro tipo de cosas. En esta ocasión hicimos un pequeño sellito en un borrador con el que marcamos pues los fanzines. De este sacamos un tiraje de 100 y lo regalamos de mano en mano. La portada fue con un stencil. Nos gustó como la idea del negro sobre negro, entonces pues ahí quedó. Este fue un fanzine que llegó a mis manos en el año 2009, perdón, y fue editado casi en su totalidad por un personaje muy conocido en la Ciudad de México, que es Sombra. Algunos lo conocen como Pet, pero digamos que Sombra ya tiene un trabajo bastante extenso en cuanto a graffiti bombing sobre todo. Pero pues él tiene paralelamente muchos proyectos
en los que incluye publicaciones seriadas, cómics, fanzine, instalaciones y otras cosas. Entonces, este fanzine fue producido por él en un momento en el que había mucha gente trabajando con la idea de esto, ¿no? Del lo-fi, como que ese era el concepto que él manejaba. Y a raíz de eso invitó a mucha gente a participar, no solo en el fanzine, sino en diversas exposiciones y otros proyectos que trataban como de ese tema, ¿no? Como lo de bajo presupuesto. Y pues este fanzine me gustó mucho. La portada es en serigrafía. Y pues es bastante amplio. Digamos, la mayoría de trabajos pues son de sombra, pero también de un montón de colaboradores que estaban trabajando con él en ese momento. Después de este fanzine vino otra publicación, una serie de exposiciones y un blog en el que se subía semanalmente trabajos de mucha gente de México. Yo llegué a participar de ahí de alguna manera. Pero pues me gusta mucho, ¿no? Digamos que sí, aunque está muy bien editado, pues la portada está muy bien realizada, muy bonito todo, mantiene como ese carácter un poco desenfadado de hacer fanzines, ¿no? Que me gusta tanto. Y pues bueno, que es una pieza editada por Sombra, que también me parece como chévere. Como chévere que sea parte de la historia también, ¿no? Hecha por él. Bueno. El siguiente fanzine es más una recopilación como de trabajos que yo hasta ese momento había realizado en la calle. Le puse de nombre Inventarios porque realmente fue un ejercicio más sobre la fotografía, digamos, sobre el registro que yo llevaba de las cosas que venía pintando en la calle. Entonces, un día decidí cómo utilizar todas esas fotografías para contar una pequeña historia, y eso fue este fanzine, que fue pues en escala de grises, en un tamaño que me pareció muy chévere, como de folleto de CD. Como que uno lo puede cargar en el bolsillo y no hay mayor complicación. Las portadas fueron pues a full color. Y eso es como contar una pequeña historia sobre quién es Chirrete Golden y qué era lo que hacía en la calle. Entonces, pues realmente fue un registro, ¿no? Como de cosas que tenía ahí, que había tomado en fotos de mis grafitis, de mis piezas, de gente en la calle. Y pues con eso armé esto, ¿no? Que en su totalidad pues son trabajos de mi autoría. Como que esto de estar trabajando en la calle, pues siempre una pregunta como obligada es, bueno, ¿y qué pasa con las cosas que se pintan? ¿Cuánto duran ahí? Y pues un poco era esto, ¿no? Esto era como para salvar ese registro de las cosas que ya no existen, ¿no? Que ya se borraron o tumbaron la pared. Y entonces hice mi pequeña compilación. Esto fue en el año 2011, aquí en la ciudad de Bogotá, y pues fue editado completamente por mí. Para el año 2012 decido retomar un viejo proyecto que había estado como en el tintero entre Rex Bantron y yo, de la Ciudad de México. Y al cual decidimos invitar a más gente, ¿no? En este número de Transigente participó Meca Mutanterio de la ciudad de Puebla,
Osley de la Ciudad de México y Mateo Ribano de aquí de la Ciudad de Bogotá y yo. Fue una publicación bastante pequeñita, pero nos gustaba como ese formato así mini pocket. La serigrafía, la portada es en serigrafía 2 tintas y está basada en una ilustración hecha por Osley de la Ciudad de México. Entonces la idea de este fanzine, pues un poco como su nombre lo indica, era hablar de gente, que fuera una publicación de gente, donde saliera gente, donde hubiesen retratos, donde el tema principal fuera la gente y pues bueno, un poco con el juego de palabras de transigente y trance y gente. Y pues bueno, el contenido en su mayor totalidad es de personas. Cada quien hizo un autorretrato de sí mismo y pues trabajó el tema de la gente, ¿no? Que hay unas piezas bien interesantes. De este se sacaron 1000 números también y se regaló un poco más de la mitad en un lanzamiento que se realizó en un antiguo espacio que existía en Teusaquillo que se llamaba La Quincena. Digamos que entre Mateo Ribano y yo montamos una pequeña exposición de dibujos de los que participábamos, una selección de animaciones hechas por él y por mí. Y pues regalamos como 600, 700 fanzines ese día. El resto pues ya se regaló de mano en mano, algunos se vendieron, otros se mandaron a la Ciudad de México. Pero pues fue muy chévere poder como darle forma a pues como un tema tan ambiguo y tan abierto como es la gente. Por esa época, digamos que estuvo muy activo el trabajo con mi crew, con APC. Y pues salió para esa época, sacamos varios fanzines en colaboración con la gente de México y con la gente de aquí. Digamos que de esa época es mi fanzine favorito de los que se hizo con el crew. Porque digamos que participó muchísima gente. Gente que pues que siempre estaba ahí, pero por la distancia, por otras cosas, digamos que no tenemos mucho contacto. Entonces en este sí, pues todos se vieron ahí, muy chévere. Digamos que participó casi todo el crew. Y todos mandaron trabajos desde diferentes latitudes, ¿no? Y gente de Perú, de Argentina, de Guatemala, México, en Europa también. Y pues pudimos realizar esta edición. Digamos que es de mis fanzines favoritos. Al final hay un texto muy interesante que escribió Lorenzo Masnada y pues digamos que complementaba todo lo que habíamos puesto de contenido en la revista. El siguiente del que quiero hablar es este pasaporte ciudadano terrícola que llegó a mis manos
por un viaje que hizo un amigo a Perú y digamos que allá me lo enviaron a mí de regalo. Está muy chévere. Este lo realizó, pues lo recibieron varias personas, pero digamos que los que estaban a cargo ahí eran pues miembros también de APC de Perú, que se cobijan bajo el nombre de MAPA, Museo de Arte Pasajero Autónomo. Y pues también es bien interesante como su propuesta. Pues está Nemo, Jimbo, Peremese, Semiec. Y pues lo que plantean estaba bien interesante. Sí, es como un pasaporte que te da acceso a varias cosas. Venía en un paquete muy bonito y con unas calcomanías. Yo le agradezco a ellos que me hayan enviado ese regalo y pues es como de los últimos fanzines que llegaron a mi poder. Y pues además de las grandes ilustraciones que tienen, hay digamos que un hilo conector muy chévere entre todos. Me gustó mucho también como el formatito de pasaporte y como este trabajo así como de grabado impreso que le da como ese carácter, ¿no? Y bueno, de últimas quería poner este como plus, digamos que fue, pues para mí es un fanzine muy significativo, porque fue totalmente ideado y creado por Suber, un gran amigo que se nos fue hace unos años, y que antes de morir estaba trabajando en este proyecto, que era hacer un fanzine por su propia cuenta, editado por él, escrito por él. Y digamos que la mayoría de su trabajo quedó casi que inconcluso. Y pues fue gracias a parte de su crew BSK que pues que esta publicación vio la luz después de mucho tiempo de que él ya se fue de nosotros. Entonces me parece un gran homenaje, me parece una pieza, una publicación increíble en la que podemos ver un poco en lo último que está trabajando él, ¿no? Hay un texto muy lindo hecho por su crew y la mayoría pues son fotos, ¿no? Fotos de sus pinturas, de sus grafitis, del recorrido que él hacía en la ciudad, cosas que todos nos acostumbramos a ver, y pues es que es bien raro ahora verlo como en la distancia, ¿no? Y tenerlo más como un recuerdo y este es parte de eso, ¿no? Digamos que tiene esa esencia de los fanzines de graffiti clásicos, digamos, en los que la mayoría son fotos de las piezas, pero bueno, hay unas muy interesantes donde se ven ellos en acción y pues para mí es una gran publicación que recoge como el trabajo de Suber. Entonces, nada, pues esta fue mi pequeña colección, mi selección de 10 fanzines. Es muy difícil como poder elegir 10, digamos, se quedaron por lo menos otros 10 que para mí eran muy importantes mencionarlos, pero digamos que esta pequeña selección que les mostré, pues de alguna manera pues son como publicaciones que tienen como bastante valor para mí y pues nada, quería compartirlas con ustedes. Muchas gracias al Instituto Bogotano de Corte por haberme hecho esta invitación y a los que se conectaron pues muchas gracias. Nos vemos.